No se preocupen porque vamos a tener un tiempo más después. La enseñanza va a ser corta, pero quiero aprovechar a que terminemos con ministración. Amén. Y el miércoles, para los que no estuvieron, estuvimos hablando del camino que el Señor tiene para nosotros, y cuando siempre hay más, ¿verdad? Para seguir caminando tenemos que dejar más de nosotros mismos, y hablamos de que, cuidado, perdón, que hoy podía ser una buena oportunidad para orar por aquellos que quieran recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es lo que, si ustedes escucharon a algunas personas orar en otras lenguas, si ustedes no lo tienen, orar con más intensidad. Todo esto es un don del Espíritu y es para todos nosotros. No hay ningún requerimiento que tengamos que alcanzar más que pedirle al Señor y ser salvos. Amén. Y si no lo tienen, pues hoy es su oportunidad para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y es el poder, el fuego del Espíritu Santo, de verdad que nos... miren, en Hechos 2, ¿verdad? Pedro predica un mensaje increíble a miles de personas, pero tuvo tal efectividad por el poder del Espíritu Santo. Él estaba encendido, tenía denuedo para predicar. Y muchos de nosotros tenemos el deseo de compartir, de ir allá y compartir del mensaje a otras personas, pero a veces eso en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Y no solo para bendecir a alguien más, sino que las lenguas también dice Pablo de que hay muchos géneros de lenguas y hay lenguas que necesitamos para edificación personal. Amén. O sea, dice el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres. Entonces, hablamos en otras lenguas, pero no nos hablamos entre nosotros porque ninguno de nosotros entiende lo que está diciendo el otro. Pero Dios sí lo entiende. Y Romanos 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y Él es el que ora en la voluntad, conforme a la voluntad del Padre. Amén. Así que todos necesitamos eso. Para crecer lo necesitamos. Amén. Pero, como les digo, la enseñanza va a ser corta para que tengamos un buen tiempo ahí de administración. Vamos a Mateo capítulo 16. Amén. Mateo capítulo 16. Y el miércoles estábamos hablando de, pues el Señor le dice a sus discípulos, a todos, se le acercaban incluso otras personas y le decían, Jesús o Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor les decía, bueno, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hablamos sobre qué es dejar nuestra propia vida, amén, con tal de obtener más de Dios. Y hoy vamos a aterrizar más en eso. Miren lo que dice Mateo 16, versículo 21. Porque, miren, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero Jesús, había momentos en donde tenía, por ejemplo, 4,000 personas, 5,000 personas escuchándolo, y pareciera que había demasiada aglomeración. Pero luego en los últimos días habían pocas personas y después menos personas. Como que el círculo se va reduciendo, ¿verdad? Pero tiene una correlación, porque si ustedes se ponen a pensar, Jesús tenía más audiencia, por así decirlo, cuando había milagros, cuando había comida, ¿verdad? Ahí sí todos llegaban. Pero cuando el Señor empezaba a predicar sobre negarse a sí mismo, sobre la cruz, sobre el costo que iba a tener seguirlo a Él, las personas ya no les gustaba eso, ¿verdad? Y empezaban a dejar el camino, empezaban a irse. Ya el costo era demasiado alto para ellos. ¿Se recuerdan que platicamos eso el miércoles? Que cuando una persona le gusta mucho algo, ¿verdad? Les daba el vago ejemplo del café conmigo. Pero cuando a alguien le gusta mucho algo, el precio no es tan importante. Pero cuando a alguien no le gusta o siente que el costo es muy caro, es porque tal vez, o sea, el costo es mayor que el deseo de esta cosa de obtener. Pues el Señor Jesucristo es el mismo. O sea, dice, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. O sea, el que quiera, también dice, el que quiera hallar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierde por causa de mí, la hallará. Hay una relación, ¿verdad? Nuestro desdén o el menosprecio de nuestra vida, amarnos menos a nosotros que al Señor y obtener más de Él. Amén. Miren lo que dice Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, y escuchen, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer
mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Pero este camino no termina en la cruz. No es un dolor que vamos a experimentar y ahí se acabó. El Señor nos promete a nosotros, todo aquel que muere, amén, y participa de su muerte, también participa de su resurrección. Yes. Y déjenme decirles, yo les contaba un poco de mi testimonio el miércoles, todo el dolor que uno ha pasado pues sí, es un tipo de sufrimiento el que uno obtiene o siente al dejar de sí mismo, de su vida, de sus sueños, de sus planes. No se compara, amén, con lo que uno obtiene de Dios. Dice, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es el contexto, ¿verdad? Jesús les está diciendo a sus discípulos, las cosas se van a poner calientes, ¿verdad? Y miren lo que pasa. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y muchas veces nosotros nos encontramos esto en nosotros mismos, ¿verdad? El ser humano tiene por naturaleza huir, evitar el dolor, ¿verdad? A nadie le gusta eso. Miren lo que le responde el Señor. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Siempre vamos a obtener esta resistencia en nuestra vida de nosotros menospreciar nuestros sueños, nuestros planes. Cuando nosotros queramos entregarle algo de parte de nuestra vida al Señor, créanme que siempre, más como jóvenes, vamos a experimentar esta resistencia. Y muchas veces lo que está pasando es lo que dice el Señor, le responde a Pedro, ¿verdad? Pones las cosas en las cosas pones la mira en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres, y no las pones en las de Dios. Y la clave, lo hemos repetido y repetido, ¿verdad? La clave siempre es la relación personal con Dios. Si nosotros, yo lo he experimentado así, cuando más me cuesta a mí entregar cosas de mi vida, de mí mismo, o sea, no necesariamente tienen que ser solo cosas externas, sino también internas. ¿Qué tal los pensamientos? El orgullo de querer controlarlo todo, eso es interno. Pero cuando yo experimento más resistencia, ¿saben por qué es? Y me he dado cuenta, es porque yo he estado poniendo mis ojos más habitualmente en las cosas de los hombres. Y no en las cosas de Dios. Pero cuando me enfoco en mi relación con Dios, todo empieza a ser más fácil para dejarlo. Y lo he visto porque hay veces que, por ejemplo, les contaba el miércoles, ¿verdad? Cuando yo dejé de escuchar música secular, nadie me lo pidió. Nadie me dijo, ningún pastor me dijo, la música secular es del diablo, ¿verdad? Y solo tienes que escuchar música cristiana. Nadie me lo dijo. Pero para mí fue fácil dejarlo, ya no tenía la necesidad de escuchar este tipo de música, porque yo me estaba, por así decirlo, metiéndome con Dios, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo, como me ha tocado también, ¿verdad? Vuelto y tal vez siento retroceder, es porque mis ojos están puestos en el mundo, en los hombres, en las cosas de aquí la tierra, los afanes, la ansiedad. Cuando viene todo este querer controlarlo todo, ahí sí es más difícil, ¿verdad? Miremos Marcos 10. Marcos 10, versículo 17. Y esa es la historia de una persona que se le acercó al Señor y le dijo, ¿verdad? Que le quería salir ahí medio más listo. Pero miren lo que pasa. Al salir, 10:17, ¿verdad? Al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y esto a mí me encanta porque muchas veces nosotros venimos delante del Señor, pues yo no condeno a esta persona ni la juzgo, ¿verdad? A lo mejor su pregunta fue sincera, ¿verdad? Pero uno cree que es todo esto de, como dijo el pastor, ¿verdad? De manuales,
de listas que uno tiene que seguir y como que, ¿qué más tengo que cumplir? ¿Con qué tengo que hacer check, verdad? Y contamos con algo que siempre va a estar hacia nosotros, que es el amor del Señor, su misericordia. Y Él mira nuestra verdadera intención. Por eso de verdad, es algo que es comprobadísimo en los que estamos aquí de Guatemala. Venimos con este testimonio también. Que una vez nos metimos nosotros en nuestro cuarto de oración y le decimos, Señor, sinceramente, hay algo de mí que no te agrada, hay una parte de mi vida que no te agrada, dímelo. Yo no quiero tener algo que a ti te desagrade, ¿verdad? Ve guiándome poco a poco, yo quiero menguar para que tú crezcas. Y el Señor ha visto nuestra sinceridad y ha sido una cosa de una relación, una comunión de amor con Él y no una religión, una cosa que solo tengo que seguir un manual, ¿verdad? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende, perdón, todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esto es, miren, ¿por qué Jesús le miró y le amó? Yo me pongo a pensar, porque él sabía qué era lo que tenía que dejar para seguir el siguiente paso en su camino. Por eso le dijo, tomando tu cruz. La cruz, le hablamos el miércoles pasado, ¿verdad? La cruz es un instrumento para darle muerte a algo. Y por eso el Señor dice, a cada uno tome su cruz. La cruz es diferente para cada uno. El plan del Señor para nuestras vidas es diferente. Las cosas que yo he tenido que dejar de mi vida han sido diferentes a las que alguien más ha tenido que dejar. Pero el Señor las sabe específicamente. Él sabe puntualmente qué tenemos que dejar. ¿Qué son las cosas? Y yo he experimentado eso. Las cosas que yo he tenido que dejar son las cosas que están tomando el lugar que Dios quiere obtener en mi corazón. Muchas veces esas cosas que yo dejé, inconscientemente tal vez, tenían un lugar sobredimensionado en mi vida, en mi mente. Y cuando las dejé pude tener espacio para que el Señor controlara y gobernara esa área de mi vida. ¿Ven? Así que gracias a Dios, Él sabe exactamente qué tenemos que dejar. Pero es lo que el pastor decía en las preguntas y respuestas, ¿verdad? ¿Cuánto vale el Señor para nosotros? O sea, ¿vale lo suficiente como para dejar estas cosas que están teniendo ese lugar en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Lo vale suficiente o solamente es algo con lo que simpatizamos? Y les voy a dar una clave. No hay como las pruebas para mostrar cuánto vale el Señor para nosotros y cuánto de esas entregas que hemos hecho son realmente profundas. Y el pastor lo predicó en la iglesia ayer, porque de cuenta el Señor, solo se los voy a resumir así, ¿verdad? Pero él contaba el reino de Dios, ¿a qué lo compararé? Dice, a un hombre que construyó su casa sobre la arena, ¿verdad? Y a dos hombres. Y vino las tempestades, los ríos, las lluvias, ¿verdad? Y se llevó la casa que estaba sobre la arena y la casa que estaba sobre la roca permaneció. Sí la han escuchado, ¿verdad? Sí. Hasta hay una canción muy famosa de niños. Pero no hay como las lluvias, como las tormentas, como para probar dónde está nuestro fundamento, dónde estaban nuestras raíces, ¿verdad? Dónde estaba nuestro cimiento. Y a mí me ha pasado, muchas de las entregas que yo hice en mi vida como joven, empezando desde adolescente al conocer al Señor, hoy las sigo teniendo. Y miro para atrás y digo, ¿a cuántas pruebas he pasado de dificultades? Pero esas entregas, ese amor al Señor, ese deseo de seguirlo a Él y de quitarme de en medio, ahí ha permanecido. Entonces, pues creo que fueron sinceras, ¿verdad? Porque conozco otras personas donde las entregas que hacen por fuera, ¿verdad? Parecen muy santos y todo, pero viene la primera prueba y las entregas son lo primero que se va. Lo primero que se lleva al río. Entonces, esas entregas en realidad no fueron por amor al Señor. Fueron solo para seguir un manual, seguir una lista. Aquellas cosas que están arraigadas en nuestro corazón de verdad tienen un cimiento. Es lo que platicábamos también el miércoles. Son una experiencia, no son teorías. Y muchas veces nosotros creemos que de verdad seguir al Señor es teoría, pero no es así. Eso es lo que estamos hablando, amén. Ahora vamos a Lucas 14. Ahí estábamos el miércoles, ¿verdad? Lucas 14. Versículo 25. Y dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo,
Y aquí hay también una gran lección, porque es lo que decíamos. El Señor les daba una lección a todas cuando Él sabía que empezaba a aglomerarse las personas. Y yo no sé, pero Él sabía exactamente, ¿verdad? Que iba a dar un mensaje de entrega, de rendición, de sacrificio, de la cruz, para probar cuántos de ellos estaban dispuestos a seguirlo. Porque miren lo que dice el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto parece ser algo bien alto, ¿verdad? Y algo bien fuerte. La palabra aborrecer significa amar menos. No significa odiar. No significa tirar a la basura. El Señor Jesucristo nunca ha querido que nosotros odiemos a una persona. Está diciendo todo aquel que no ama menos a estas personas y ama más al Señor, no puede ser su discípulo. ¿Qué es lo que pasa? En mi experiencia y en muchos de los que estamos aquí también, las personas que más nos cuesta, ¿verdad? A la hora de nosotros querer ir más profundo con Dios, las personas que más nos cuesta como convivir son nuestra propia familia. No sé si les ha pasado, a mí me pasó, por un momento, miren, yo siempre he servido en algo relacionado con la iglesia, el Señor así quiso en mi vida, de verdad fue algo tan fácil desde adolescente, pero yo tengo bastantes primos, ¿verdad? De parte de mi mamá, y teníamos células, incluso íbamos a regalar zapatos a comunidades allá en Guatemala que no tenían zapatos, hicimos una gran organización, conciertos benéficos, entre comillas, ¿verdad? Y de todo, así me la pasé en mi adolescencia, ¿verdad? Pero a este nivel, todos cristianos, y es lo que les decía el miércoles también, de repente se encendió por buscar mucho al Señor, es lo que el pastor también decía. De repente se encendió algo nuevo, algo diferente en mí y fue como que yo ya no voy a hacer este tipo de bromas con mis primos, ¿verdad? O yo ya no voy a escuchar este tipo de música, o ya no voy a ir a este tipo de lugares. Y siendo cristianos, o sea, todos éramos cristianos, o todos somos cristianos. De repente empecé a experimentar las lenguas en mi cuarto de oración, ¿verdad? Y ellos todos eran bautistas, ¿verdad? Reformados, y yo como que, pues yo tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora creo que soy pentecostal, les decía. Y ellos, ¿pero qué? Pero eso no es para nosotros. De repente empecé a encontrar tesoros en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo se los compartía y ellos, no, pero así no es, esto no es para nosotros, esto sí es para nosotros. Empecé a tener es lo que el pastor también decía, ¿verdad? Empecé a tener este desbalance, ¿verdad? Todo lo que yo tenía no estaba siendo problema conmigo en la medida que yo iba creciendo, pero de repente mi relación con Dios se fue así. Y empecé a experimentar este tipo de tensión. Y yo dije, bueno, o sea, entiendo lo de amar menos, ¿verdad? Amar menos no significa dejar de amar, pero significa, aunque mi familia, tome sus propias decisiones, yo esto no lo puedo negar para mí porque esto ha sido una experiencia real, ¿verdad? Entonces, el Señor les decía eso, todo aquel que, si alguno viene a mí y no aborrece, ¿verdad? Versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, ¿verdad? Lo que hablábamos, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla a él. Y realmente no hay peor burla que la que podemos ver a la iglesia moderna cristiana, ¿verdad? De gente que dice amar al Señor, pero sus vidas dicen otras cosas. Miren, nuestra vida, si es sincera, si nuestra relación con Dios es sincera, créanme que esa es una cosa firme, que se está edificando sobre una verdadera roca. Pero cualquier cosa, como les digo, una prueba, si no está sobre la roca, esas entregas se van, esa experiencia, sí, se sintió increíble cuando estuvimos en One Heart en esa semana, pero ahora ya no sé si yo creo en Dios la siguiente semana y ahora yo no sé si eso fue real. Eso no lo experimenta alguien que de verdad está poniendo su relación con Dios sobre la roca. Amén. Y el pastor predicaba esto ayer también, creo que es en Lucas, es donde dice Cabario. Sí, es en Lucas. En Lucas, ustedes lo leen sobre esta
parábola de las personas que edifican su casa sobre la arena y la roca. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre estas dos personas? Es que la persona que edificó su casa sobre la roca, cavó sobre la arena y ahondó. O sea, hizo un esfuerzo más, ¿verdad? No se quedó en la superficie, fue a lo más profundo. Eso es el esfuerzo que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Y eso es cuando de verdad Jesús sí vale todo para nosotros. Vale el aborrecimiento de nuestra familia, vale el menosprecio del mundo, vale las miradas, ¿verdad?, que nos van a hacer en nuestros trabajos o en nuestras universidades. Vale la pena porque lo que estamos experimentando es real y ya nadie nos puede convencer de lo contrario. Amén. Y miren, vamos a Ruth, porque este es uno de los ejemplos clásicos de alguien que de verdad tenía puestos sus ojos en lo que anhelaba y no le importó el costo. Ruth, el primer capítulo está bien. Amén. Todos los que tienen Biblias digitales ya llegaron hace rato. Sí, cabal. Se me pegaron aquí. Va. Miren lo que pasa. La historia tiene muchos detalles que no vamos a poder hacer, ¿verdad? Porque es bastante, pero lo que quiero que entiendan es de que Ruth era una persona que vivía en un lugar llamado Moab, ¿verdad? Se casó con el hijo de una mujer llamada Noemí. Noemí era israelita, ella fue a Moab, ella no vivía ahí, pero descendió a Moab con su esposo porque había falta de pan, ¿verdad? Descendieron a Moab, a los campos de Moab, y ahí vivieron, sus hijos se casaron, una de las nueras era Ruth. Pero luego murieron el esposo de Noemí, murieron los dos hijos, ¿verdad? Y solo quedó Noemí y sus dos nueras. Luego hubo una gran hambre, ¿verdad? Y Noemí escuchó que Dios había visitado con pan a su pueblo, ¿verdad? Entonces decidió regresar. Y está en el versículo 6, dice, entonces se levantó con sus nueras, Noemí, ¿verdad? Y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Aquí empiezan el camino tres mujeres, ¿verdad? Noemí va con la determinación de regresar, ¿verdad? De encontrar, aquí no solo está hablando de una provisión natural, porque luego entendemos de que todo esto era una sombra tipo figura de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer con nosotros más adelante, ¿verdad? Que es un gran estudio, pero aquí salen tres mujeres, ¿verdad? Y sus dos nueras de Noemí eran mujeres que eran extranjeras. Ellas no conocían del Señor en la medida de cultura como Noemí lo había conocido. Eran extranjeras. Y miren lo que pasa. Dice, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. ¿Quién era su madre? Pues una mujer extranjera, moabita, ¿verdad? Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa, en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí Noemí les dice a sus dos nueras, por así decirlo, este camino va a ser difícil. Yo voy a regresar a mi casa en algo conocido, ¿verdad? A mi pueblo. Pero ustedes, este no es su pueblo, mejor váyanse a algo que ustedes conozcan. Vayan a algo que sea cómodo para ustedes, ¿verdad? Vayan a pasar su duelo. ¿Me entienden? Es algo razonable, ¿o no? O sea, vayan con sus familias, mejor quédense con su gente. Pero dice, versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos decidieron, no, te vamos a acompañar a ese lugar donde para nosotros es algo extraño. Decidimos dejar lo que conocemos, vamos a algo nuevo. Versículo 11, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, porque habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperando tengo, y esta noche
esperanza tengo, perdón, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí lo que Noemí les dice es otra cosa, ¿verdad? Ya no les está hablando del pasado que van a dejar, de algo cómodo, de algo conocido. Les está diciendo, lo que ustedes podrían obtener en el futuro no es lo que ustedes esperen. El futuro que ustedes desearían, la ilusión y que sí, no está ahí. Aquí este camino no solo es algo extraño o algo nuevo, sino que este camino va a ser completamente diferente de lo que ustedes esperan. Y ahí sí ahí está algo más complicado, ¿verdad? Porque miren lo que pasa. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aquí Orfa se dijo, ok, si no hay futuro para mí, yo mejor me quedo, me voy para atrás. ¿Saben lo que significa Orfa? Orfa significa cuello, significa cerviz, significa espalda, o sea, tiene que ver con nuestra voluntad. Porque nosotros movemos nuestro cuello y ahí va nuestra cabeza, ¿verdad? Nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Nuestra voluntad orgullosa, muchas veces, o sea, miren, no hay mayor conflicto para nuestra voluntad, para nuestro razonamiento carnal, que entender que lo que esperaba no se va a dar. Eso es duro, ¿verdad? Pero el Señor está diciéndonos, ok, este futuro que tú esperas no va a estar ahí, pero si me sigues vas a obtener algo más, amén. Miren lo que pasa en el versículo 15, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y aquí podemos sacar varias cosas, porque es fácil tomar una decisión cuando todos la toman, ¿verdad? Es fácil decir, si la otra persona va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo y quiere más de Dios, yo también, y se bautizó en agua, yo también quiero. Pero ¿qué tal cuando no hay nadie a nuestro lado? O se los pongo más difícil, ¿qué tal que los que estaban a nuestro lado se echan para atrás? Ahí es más difícil. A mí me ha pasado muchas veces donde gente con la que yo estaba a la par, orando, sirviendo al Señor y todos queriendo lo mismo, de repente toman pasos para atrás. Es difícil, créanme, es difícil entender y decir, bueno, Señor, todos están yendo, tal vez yo estoy en el camino incorrecto. ¿Será que soy yo el único que está pensando mal? ¿Verdad? Pero el Señor ve esas decisiones. Porque al final del día, esta relación que tenemos con Dios es personal. Amén. Las personas no van a estar ahí, nuestros amigos, nuestros familiares no van a estar ahí para ayudarnos a estar delante de Dios. Dios nos va a pedir rendir cuentas delante de Él personalmente. Amén. Así que Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses, yo iré yo, y a donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí yo seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y esto es tremendo, porque a mí me ha pasado. Muchas veces Dios, y el pastor también lo dijo, ¿verdad? Confirmando. Dios muchas veces permite que las puertas se abran en nuestra vida hacia un camino que a lo mejor no es el camino que Dios tiene para nosotros. Y esas puertas se abren, esa oportunidad está ahí para probarnos, para examinarnos, ¿verdad? Como dijo el pastor. Para nosotros, miren, escuchen esto, para nosotros probarle a Dios cuánto de nuestra sinceridad, cuánta determinación tenemos por esa voluntad para seguirlo a Él. Es tremendo porque muchas veces a mí me ha tocado. Uno hace una entrega, ¿va? Y uno dice, Señor, yo te quiero seguir hasta el final. Yo voy a hacer estas entregas, yo voy a rendir esto, yo quiero más de ti, yo quiero avanzar, quiero conocer, etc. Y luego viene una prueba, ¿verdad? A la vuelta de la esquina y viene otra prueba y viene otra prueba. Pero si nosotros determinamos y usamos esas oportunidades para decir, Señor, esto lo voy a usar para cimentar mi decisión por ti, créanme que eso se va fortaleciendo. Y el Señor, lo que obtenemos de Dios es su agrado, es su favor, porque Él dice, o sea, sacaste 100, pues, ¿verdad? En la prueba que te puse.
Y miren 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta palabra resuelta es lindísima. Es, por ejemplo, la misma palabra cuando Dios le dice a Josué, eh, esfuérzate y sé valiente, valiente, una resolución del corazón. O sea, una cosa que nosotros tenemos que tener determinación en nuestro corazón de decir, Señor, a donde quieras, como tú desees, yo voy a resolver en mi corazón ir y hacer y dejar y seguir caminando. Amén. Y luego, pues miren lo que obtuvo Ruth. Ruth fue una de las, cuando se menciona la línea genealógica del Señor Jesucristo, Ruth es mencionada. Y recordemos, Ruth no era israelita. Estamos hablando de alguien completamente extraño, sin saber que su decisión iba a ser tremendamente trascendental. Así es el poder de nuestras decisiones. Una pequeña decisión que nosotros hagamos, de verdad, créanme que cambia totalmente la historia, no solo para nosotros mismos, sino que para otra persona. ¿Qué tal si el pastor Carlos, ¿verdad? Agarrando todo lo que escuchamos en la mañana, qué tal si el pastor Carlos hubiera tomado la beca que le ofrecieron? No hubiera habido una vida cristiana, ¿verdad? No hubiéramos estado nosotros, los de Guatemala. O sea, ¿me entienden cómo va afectando cuando una persona también suelta una piedra sobre el agua, ¿verdad? Y hace las ondas. Así son nuestras decisiones. Y estamos hablando de cosas terrenales, pues, o sea, qué lindo, ¿verdad? Estamos hablando de nosotros mismos. Ahora hablemos que estas cosas están afectando también la eternidad, ¿verdad? Nuestras pequeñas decisiones. Una decisión de decir, Señor, ir con este grupo de amigos ya no me conviene. Este tipo de conversaciones que ellos tienen me aleja de ti, yo me voy a alejar. Este tipo de música, este tipo de lugares, este tipo de actividades me está alejando de ti. Yo ya no quiero desagradarte. Siento tu desagrado, Señor. Yo quiero enfocarme en ti. Algo cambió en nuestra línea y totalmente el destino fue cambiado. Amén. Eso es lo que pasó con Ruth. Y vamos a Apocalipsis 17. O bueno, mejor vámonos a Lucas 14 y solo les voy a mencionar. Lucas 14, perdón. Sí. En Apocalipsis 17, 14, anótenlo ahí, después lo pueden ustedes estudiar. El miércoles pasado mencionamos que el versículo que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿verdad? En Apocalipsis 17, 14 dice, los que están con el Cordero, los que están venciendo, son llamados, escogidos y agrega un tercero, fieles. Dios nos llama, hablamos de eso el miércoles, Dios nos llama a todos, nos extiende el llamado para todos. Luego está el segundo grupo, que son los que dejan que Dios elija, que Él tenga la elección de nuestra vida, nosotros apartarnos. Pero no solo es una vez, ahí viene el tercero. Es una constante, ser fieles al Señor. Y eso hace toda la diferencia, porque muchas veces podemos ir a un evento, ¿verdad? Cristiano, un domingo en la iglesia y todo está, ¿verdad? Y sentimos la presencia y decimos, sí, Señor, yo quiero. Y somos fugaces, ¿verdad? Pero si no hay constancia y si no hay fidelidad, eso se puede apagar. Lo que nos va a dar la victoria es mantener esa llama encendida. Y cuando ustedes estudian el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el altar de bronce donde se ponían los sacrificios, se mantenía encendido, el fuego se mantenía encendido siempre y cuando hubiera una ofrenda, hubiera una entrega nueva, por así decirlo. Y en nuestro corazón también debe haber una entrega nueva, leña nueva, por así decirlo, un sacrificio nuevo, algo nuevo que esté renovando nuestro amor por el Señor. Si no, de verdad se puede terminar convirtiendo en una religión, ¿verdad? Y esas entregas se terminan convirtiendo en solo cosas muertas. Pero cuando es algo vivo, el Señor toma cuenta. De verdad, miren, son las pequeñas cositas. Le he dicho recientemente a los jóvenes que, porque a veces surgen las dudas, ¿verdad? De cómo debo orar, cómo puedo mantener una vida de oración ya como constante, ¿verdad? Y yo les digo, primero, pues obviamente ser fieles de visitar el cuarto de oración, ¿verdad? Sea el lugar donde lo tengamos, visitar el cuarto de oración, orar al Señor, nosotros buscarlo.
pero también no pensar de que en ese lugar, en esos minutos, horas que tengamos con Dios, se va a abrir todos los días el cielo y va a bajar una visión y una revelación y va a ser que increíble todos los días. Hay días que yo voy a orar al Señor no porque espero yo sentir algo, sino porque ya se ha formado un hábito, porque yo tengo una necesidad de Él, ¿me entienden? De yo conversar con Él, es una comunión, ¿verdad? Y muchas veces, de verdad, somos, los hombres, nosotros somos tan expertos en convertir todo en una forma, ¿verdad? En una estructura y que todo tiene que tener una estructura, pero de verdad, una comunión, una relación con Dios es algo vivo, algo que debemos experimentar diariamente. Amén. Estaban en Lucas, ¿verdad? Miren, a ver, Lucas 31. Sí, 14, perdón. Lucas 14, 31. Dice, hablando de las personas que tenían que seguir al Señor, ¿verdad? Y habló dice, calcular los gastos, ¿verdad? Versículo 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, salud, no puede ser mi discípulo. Y esto es increíble porque está hablando de un desdén, de una renuncia completa. Lo que el Señor quiere de nosotros es completo. Amén. Y vamos a orar por eso al final también, pero créanme que nosotros también podemos esconderle cosas al Señor, ¿verdad? Porque en nuestra relación con Dios uno es muy, muy listo, por así decirlo, de decir, Señor, yo te entrego lo que es más fácil para mí dejar, ¿verdad? No sé, X cosa, ya te lo entregué, ¿verdad? Ya te puse feliz, Señor, yo ya sigo más adelante y sigo y sigo. Pero después el Señor tarde o temprano le pone el dedo a esa cosa que tanto amamos, ¿verdad? O tanto no queremos dejar. O le pone el dedo a esa cosa que estamos ocultándole y ahí sí se vuelve difícil. Es como al joven rico, ¿verdad? Que Jesús mirándole le amó porque sabía exactamente qué tenía que dejar. Eso es lo que el Señor quiere que renunciemos, que seamos completos. No nos guardemos algo para nosotros y digamos, el Señor, yo te puedo rendir toda mi vida, pero esta área de mi vida no, aquí no puedes entrar. Cuando nosotros le empezamos a poner límites a Dios de verdad, que empezamos a retroceder, ¿sí? En el Señor, ¿verdad? O una vez nos dijeron en la iglesia, en una convención de jóvenes, nos dijeron en la jornada espiritual que uno tiene con el Señor, o uno avanza o uno retrocede, pero no nos podemos quedar en el mismo lugar. Y es cierto, porque uno siempre tiene que estar avivando ese fuego. En el día que nosotros no tengamos algo que darle al Señor de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra vida, empezamos a retroceder y empezamos a decirle, Señor, esta área de mi vida es demasiado importante para mí, por favor, no la toques, no la toques, no la toques, ¿verdad? Y empezamos a amar más esa cosa que al mismo Señor que tenemos frente. Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Miren en el capítulo anterior, vamos a leer en el capítulo 13, versículo 24. Aquí está hablando y está haciendo referencia también la cita que es como relacionada a esta, está en Mateo 7, si la quieren leer. Está hablando en Mateo 7 sobre que es ancha la puerta, ¿verdad? Ancha el camino donde todos van a la perdición y es estrecha la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida. Pero Lucas le agrega esta palabra que a mí me encanta en el 24, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se ha levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y crujir de dientes. Y miren, esto es la gran. A mí me ha pegado tanto estos versículos,
Porque primero dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, es una cuestión de, pues, o sea, tiene que tener trabajo, ¿verdad? Determinación de nosotros buscar y querer al Señor. No es fácil, claro que no. O sea, dejar nuestra vida por el Señor, dejar estas cosas que tanto amamos por amar al Señor, no son fáciles. Pero el Señor nos pide esforzarnos por entrar a esa puerta angosta, que ahorita vamos a tocar una cosa importante, pero miren lo que dice el versículo 25 al final, dice, no sé de dónde sois. O sea, imagínense que el Señor mismo nos diga, ustedes son extraños para mí, no los conozco. Ustedes no han pasado tiempo conmigo. Ustedes y yo somos extraños. ¿Qué tal que toda nuestra vida pensamos haber conocido al Señor y al final Él no nos conoce a nosotros? ¿Saben cuándo sucede eso? Cuando conocemos de Dios, pero no cuando conocemos a Dios. Podemos saber de Dios muchas cosas, teorías, y podemos estar en los grupos y en las iglesias y rodearnos de gente que ama al Señor sin conocer de verdad al Señor. Incluso yo me atrevería a decir, hay gente que también le sirve al Señor sin conocerlo completamente a Él. Porque aquí dice, en nuestras plazas enseñaste, vivimos y comimos contigo. Sí, pero todo fue teorías. Enseñaste, pero nosotros no practicamos lo que escuchamos. Ese es el grave error que nosotros podemos tener. Porque miren, es mejor saber poquito y de verdad practicarlo que saber demasiado y no practicar absolutamente nada. Y ese es de verdad el peligro que yo veo como joven, ¿verdad? En nuestro país. Las megas iglesias, todos esos eventos para jóvenes cristianos, todos hablan de Dios, pero sus vidas hablan otra cosa. No, lo que estamos queriendo nosotros motivarles a ustedes y encender un fuego en ustedes es, de verdad, hay una mejor manera de vivir para el Señor. Tal vez es una manera que nadie, como dijo el pastor, ¿verdad? Nadie nos va a reconocer, vamos a ser completamente extraños al mundo, pero vamos a ser conocidos por Dios, vamos a poder conocer al Señor. Y esos son en los pequeños pasos. Amén. Vamos a Filipenses 2. Ya con esto vamos a terminar. Filipenses 2, versículo 5. ¿Se recuerdan que, no sé si lo notaron, pero en Lucas 14, cuando habla sobre calcular los gastos, dice, ¿y qué reino se va a sentar a calcular si con 10,000 que tiene no puede ganarle al otro rey que tiene 20,000? Y yo siempre me he puesto a pensar, pero eso es lógica, pues, o sea, si yo tengo 10,000 hombres, no voy a ganar al que tiene 20,000 hombres. Y una vez nos enseñaron, ahorita me acabo de acordar, nos enseñaron sobre Saúl y David. Y si se recuerdan, David pues él, fue ungido como rey muy pequeño, ¿verdad? Pues adolescente, me imagino. Y pasó muchos años hasta que él fue el rey. Pero David empezó a ganar las batallas, empezó a tener más renombre que el mismo Saúl, el mismo rey, ¿verdad? Y cantaban, ¿verdad? Y decían, Saúl venció a sus miles, ¿verdad? Pero David a sus 10,000. O sea, era una cuestión de que incluso se ganó la fama, pues, ¿verdad? Y nos explicaron esa vez y los que estuvieron ahí también se van a acordar. La palabra de Dios dice, 1 hace huir a 1,000, pero 2 hacen huir a 10,000. ¿Por qué David tenía esta gran victoria? ¿O por qué fue exponencial? Era porque Saúl tenía todo, tenía los ejércitos, tenía el sistema religioso, tenía el palacio, era el rey de Israel. Tenía todo excepto una relación con Dios. Y David en ese tiempo no tenía nada. O sea, no tenía, o sea, estaba empezando su caminar, ¿verdad? Era completamente, o sea, comparado al rey no era nadie, pues, ¿verdad? No tenía nada excepto una relación con Dios. Había alguien con él peleando sus batallas. ¿De qué manera nosotros vamos a hacerle frente a un rey que tiene 20,000 y nosotros con 10,000? Si nosotros estamos con Dios, tenemos una relación con Dios. Ahí sí es lógico porque calculamos los gastos. Yo prefiero no tener absolutamente nada de este mundo con tal de obtener a Dios. Me pueden quitar nada, que incluso quisiera perderlo todo, porque teniendo a Dios, a Jesucristo, lo tengo absolutamente todo. ¿Ven?
Y me ha pasado a mí, de verdad, y se los dijo el miércoles, a la luz de las personas que yo conocía, soy completamente fracasado. Pero frente a Dios, yo lo tengo todo. Yo me siento de verdad, y le digo a Nao todos los días que puedo, ¿verdad? Pero cuando estoy estudiando su palabra, estoy sirviéndole al Señor, yo me siento de verdad el hombre más rico, el hombre más exitoso de todo el mundo. Porque mi corazón está lleno por la relación que tengo con Él, no solo por servirlo, o sea, eso, como les dije, ¿verdad? El ministerio no es la relación con Dios, pero por conocer a Dios puedo estar sin las riquezas de este mundo, puedo estar sin lo que el mundo nos ofrece, pero si tenemos a Dios, ahí está nuestro corazón, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que dice la palabra? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Miren lo que dice Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, sigamos sus pisadas, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está diciendo que haya este mismo sentir, que sigamos las pisadas del Señor, pero ¿a dónde lo guió las pisadas del Señor? A Él, a la cruz, a la muerte, a humillarse a sí mismo. ¿Se recuerdan en el Getsemaní? El mismo Jesucristo dijo, eh, hágase tu voluntad, gracias, hágase tu voluntad y no la mía. Rindió su voluntad también. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que vamos a tener un camino diferente si queremos seguirlo a Él? ¿Verdad? Estamos siguiendo al Cordero que va al sacrificio, a ser inmolado en este camino que estamos siguiendo, ¿verdad? Hacia la cruz. Obviamente vamos a experimentar este dolor, este sacrificio, esta cruz. Pero como les dije, este camino no termina en la cruz. No solo termina en dolor y ya se acabó. Miren lo que pasa con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Jesús. Y ese es el camino que nosotros estamos queriendo seguir. Amén. Y el miércoles, con esto vamos a terminar, pero el miércoles hablamos de cosas externas, ¿verdad? De dejar nuestra vida, nuestros sueños, nuestros planes, etc. Lo que quisiera que nos enfocáramos ahorita antes de la administración es, ¿estamos dejando cosas de nosotros internas? Sí, pero hay un camino que seguir. El Señor Jesucristo lo siguió con humildad para ser exaltado. El camino que nosotros tenemos que seguir es de humildad también, de dejar nuestra vida, de dejar nuestras cosas. Pero ¿qué tal también de siempre hacer progreso en nuestro caminar, ¿verdad? Con tal de llegar a lo que Él ha puesto como meta, de obtenerlo completamente a Él. El dejar cosas no es todo el camino. También necesitamos cosas de Dios que si no las tenemos, las necesitamos. Una vez la hermana Hicks, que es quien ha enseñado a muchos de nuestros pastores, contaba y nos decía, ¿verdad? Que ¿cómo sabe usted que, o por qué los perros vuelven a su vómito? Decía. Y a mí se me grabó para siempre porque fue bien gráfico, pero ella dijo, el perro vuelve a su vómito porque al vomitar el perro, su estómago queda vacío. Y lo único que tiene a su alcance ese es el vómito. Entonces lo vuelve a tomar. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Qué asco, ¿verdad? Pero ¿qué tal nosotros? Cuando nosotros dejamos algo de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra vida, nos quedamos vacíos. Ese lugar que ocupaba esa adicción, esa actividad, ¿qué tal ese lugar que ocupaba esa relación? ¿Qué tal ese lugar que ocupaba ese trabajo o esa actividad? Al nosotros rendirlo y sacarlo de nuestra vida, nuestro corazón o nuestra alma queda vacía, por así decirlo. Ahí el cuadro está incompleto. La hermana Hicks decía, ¿qué debería hacer un perro para no volver a su vómito? Comer. Llenarse. Llenar lo que quedó vacío. Así que no solo es, jóvenes, no solo es dejar cosas,
Necesitamos llenarnos con más de Dios. Amén. Cuando, en Isaías capítulo 1, el Señor reprende a su pueblo y le dice, dejen de hacer lo malo. Ok, eso lo entiendo. Pero el segundo dice, y aprendan a hacer lo bueno. No solo es dejar de hacer lo malo, es de que no estamos... Si nosotros estamos regresando a hacerlo mal y dejamos una, ¿verdad? Y la siguiente semana dejamos otra, y la siguiente semana regresamos y lo dejamos otra vez, y es un constante ciclo, ¿verdad? Vicioso. Es porque ese estómago está haciendo vacío, está permaneciendo vacío, no nos estamos llenando. ¿Qué necesitamos para salir de ese círculo? Es llenarnos con algo nuevo, empezar a hacer lo bueno. Entonces aquí va lo que nosotros necesitamos hacer, y les extiendo el llamado a ustedes. Sí, es dejar nuestra vida, es dejar las cosas que el Señor ya les puso el dedo, y seguramente hoy y el miércoles también el Señor les dijo a ustedes ciertas áreas de su vida que tienen que dejar o que tienen que hacer algunos cambios, seguramente. Ese es un lado. El otro lado es de que necesitamos llenarnos con algo nuevo de Dios hoy. ¿Cómo o de qué forma? Por ejemplo, miren, el caminar espiritual, el caminar con Cristo es una cosa súper emocionante, siempre cosas nuevas. Yo de verdad... He permanecido así fascinado, si es un buen adjetivo, no sé, desde el día que empecé a buscar más del Señor, y hay momentos donde digo, ala, esto sí que acabo de aprender y acabo de experimentar, esto sí ha sido lo máximo, y ¿cómo sé que va a haber algo más, verdad? Que si el siguiente día es lo mismo y es lo mismo, ¿verdad? Es una nueva llenura del Señor que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué tal nuestra vida de oración? Ya oramos a un cierto nivel, ya sabemos arrepentirnos, eso está buenísimo. ¿Qué tal orar en lenguas? ¿Qué tal orar en el Espíritu? Ese es otro nivel. ¿Qué tal orar con más intensidad, más profundidad? ¿Verdad? Con estos gemidos indecibles, ese es otro nivel. ¿Qué tal en nuestra alabanza, en nuestra experiencia de alabanza? Ya cantamos, ¿verdad? Ya levantamos nuestras manos. Pero ¿qué tal cuando en los salmos, si ustedes estudian, ¿verdad? Las palabras de alabanza significa saltar, significa gritar, significa dar vueltas, significa hacer un espectáculo, brillar. ¿Qué tal si nosotros damos un paso más adelante? ¿Qué tal en nuestro estudio de la Biblia, de la palabra de Dios? Ya manejamos un pequeño principio, ok, pero ¿qué tal ir más profundo? Necesito entenderlo. El Antiguo Testamento está en hebreo. Tal vez una concordancia. Un diccionario, esta prédica, esta enseñanza, ir más profundo. Esa es nuestra invitación el día de hoy. Es dejar atrás lo que tenemos que dejar atrás, pero alcanzar de Dios algo nuevo. Amén. Algo nuevo necesitamos, amén. Porque ese es el camino. Y pensemos en Ruth, ¿verdad? En lo que leímos de Ruth. Es dejar eso atrás, ese lugar extraño, pero es también recordar que estamos en un camino donde tenemos una meta, donde si nosotros no estamos caminando hacia el frente, estamos dando pasos para atrás. Amén. Así que yo creo que todos anhelamos algo nuevo del Señor, ¿no? Amén. ¿Verdad? Amén. Yo sí quiero algo nuevo también hoy. No porque les esté compartiendo algo, ahí se quedó. Yo siempre estoy deseoso de algo nuevo del Señor. Pues hoy es nuestra oportunidad, ¿verdad? Se los he dicho mucho, pero de verdad yo creo que imagínense, ¿cuáles son las probabilidades para que personas que ustedes nunca han conocido de un país que tal vez nunca han visitado, hayan venido aquí a darles una invitación de algo más del Señor? ¿Cuáles son las probabilidades de escuchar lo que están escuchando, digamos, de las respuestas que escucharan en la mañana? Piensen en las probabilidades de aquí, de este país, de esta ciudad, que solamente ustedes han escuchado lo que escucharon hoy. Esto no es coincidencia. Esto no es un accidente, amén. Y el Señor desde siempre ha querido darse a conocer a ustedes y a todos los que han estado. Pero el Señor, la voluntad de Dios, darse a conocer. El Señor quiere darse a conocer a ustedes que están aquí hoy de una manera especial, de una manera nueva.